Buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Educación al Día donde trataremos hoy el tema de dificultades de aprendizaje o ritmos distintos de aprender. Don Daniel González Mahmoud es profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz, perteneciente al Departamento de Psicología, concretamente adscrito en el área de personalidad. Es coautor de diferentes libros como Programas de refuerzo en el aprendizaje de matemáticas, de comprensión lectora, etcétera, de la editorial EOS. Y raro es el profesor especialista en pedagogía terapéutica, que no ha usado alguno de sus materiales. Como raro es quien, opositando, no haya consultado alguno de sus temarios elaborados para el cuerpo de maestros especialistas en educación especial o para psicopedagogía. No menos importante son sus materiales para la evaluación psicopedagógica. Diversas escalas vienen a ayudar a muchos orientadores y orientadoras en sus tareas profesionales. Asesor de editoriales en libros de texto, impartiendo cursos de formación permanente al profesorado y con otras tantas actividades, Daniel se ha configurado como una clara personalidad del mundo educativo, comprometido con la educación pública. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, agobia un montón una lista tan grande porque te das cuenta de lo viejo que eres. Gracias, Mario. Buenas tardes. Agradecerle, como no puede ser de otro modo, la presencia en nuestros estudios de Radio Televisión Tarifa para abordar un tema que consideramos tan importante como es las dificultades de aprendizaje o ritmos distintos de aprender, como hemos dicho al inicio. Daniel, la atención a la diversidad quizás sea una de las piedras angulares sobre las que destaca el posible éxito educativo. El tema no es nuevo, no es de ahora. Concretamente, en su libro Intervención psicopedagógica en el alumnado con necesidades específicas, señala como en el viejo informe Warnock, ¿lo he dicho bien? Sí. De mediados de los años 70, se hacía constar como en el pensamiento educativo estaba profundamente enraizada la idea de que hay dos tipos de niños y niñas, los que tienen hándicap y los que no lo tienen. Una dicotomía que nos lleva a dos tipos de intervención, la educación especial a los primeros y la educación, llamámosle ordinaria, a los segundos. Señalas también cómo la complejidad de las necesidades individuales es mucho mayor que lo que sugiere esta dicotomía, adaptando entonces el concepto de necesidades educativas especiales, pero visto no en términos del hándicap particular que tenga el niño o niña en concreto, sino en relación a todo lo que le concierne en el progreso educativo, ¿no? Discapacidades, capacidades, todo lo que influye, todos los factores que influyen en este progreso. En cuanto a este aspecto, ¿se ha avanzado en el paradigma educativo? ¿Qué piensas, Daniel? ¿En estos años crees que se ha avanzado? Hombre, sin duda, ¿no? Cuando uno compara... En educación siempre estamos viendo las cosas a corto plazo, ¿no? Porque, sobre todo si no te dedicas a esto, tú la percepción que tienes para comparar lo que ves de la educación ahora lo comparas con la educación de tus tiempos, ¿no? Para ti la educación de siempre es la que había cuando tú estabas en la escuela, ¿no? Yo, como ya has visto, tengo una cierta edad, yo soy de la última promoción del bachillerato elemental, superior, es decir, yo soy anterior al BUP, ¿no? Aquí, como no me ven, lo puedo decir, ¿no? Pero que me imaginen decrépito, con una barba blanca enorme. Yo fue el sistema que yo viví, ¿no? Y para darnos cuenta de que ha habido un progreso indudable, si tú piensas, la gente de mi edad y los justo anteriores a esa edad, una vez que llegabas a los 10 años se terminaba la escuela primaria. Y ya había una parte importante de ellos que no continuaba estudiando. A los 10 años. A los 10 años, ¿eh? Estoy hablando de la gente de mi generación, ¿no? A los 14 se terminaba el bachillerato elemental. Y a partir de los 14 años quedábamos estudiando un 15-20% de la población. Es decir, que el 80% de la población a los 14 años se iba de la escuela. Unos habían ido ya a los 10 años, otros a los 14. Aunque sea cuantitativamente, ha habido un avance que yo creo que es indudable, ¿no? De hecho, muchas veces no nos damos cuenta, cuando hablamos de las dificultades que tienen muchos de nuestros chavales hoy en día, que si miras a sus padres, no es que tuvieran dificultades, es que habían abandonado la escuela cuando tenían 10, 12, 13 años. Y si miras a sus abuelos, es que no habían ido a la escuela, ¿no?
Quiero decir que, visto históricamente, yo creo que es indudable. Ha habido un avance tremendo en la escolarización, ha habido un avance tremendo en los recursos educativos y ha habido un avance tremendo en la preocupación de las familias, en la aportación de las familias a la educación, ¿no? Ahora bien, si ese avance es suficiente o no, eso es otra cosa, ¿no? Porque una cosa es la realidad cuantitativa y otra qué se hace. Ya se nos ha olvidado el jaleo que se montó en este país en los años 90 con la aprobación de la LOCSE, ¿no? Que era como la causa de todos los males. La LOCSE básicamente lo que hizo fue que un importante porcentaje de chavales que estaban fuera del sistema educativo continuaran su escolaridad como mínimo hasta los 16 años, ¿no? Eso creó un problema tremendo porque los institutos que estaban acostumbrados a apoyar a algunos y marcar un nivel, el que no llegaba se iba quedando fuera, primero repites, si no repites va fuera, de pronto se encuentra con que tiene que quedarse hasta los 16 o los 18 años con gente que antes echaban. Y en este sentido hay también claramente un cambio, yo creo, desde final de los años 80, a mediados de los 90 hasta la actualidad, en el sentido de que poco a poco nuestras escuelas y nuestros institutos se han ido haciendo más abiertos a la diversidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que van buscando opciones para que chavales a los que antes sencillamente no se les enseñaba porque se consideraba que habían dado ya su tope, estaban a su límite y lo que tiene que hacer el que vale, vale y el que no, que se busque la vida afuera, ¿no? Se empieza a entender que esos chavales pueden aprender y llegar más allá de donde ha llegado si se cambian las cosas. Entonces yo creo en ese sentido un avance. ¿Insuficiente? Para mí enormemente insuficiente. Yo no sé, yo soy de esa generación que nos partimos la cara por lo de la integración, ¿no? Que era tan sencillo como escolarizar a chavales que estaban en su casa. Mira, yo te pongo un ejemplo, ¿no? Yo fui a trabajar al equipo de orientación de Vejer en el año 85, me parece, un pipiolillo. Mi primera tarea, había aulas de educación especial, entre comillas, en los centros, pero no había niños con discapacidades en ninguna de esas aulas, salvo en uno de los centros. Entonces, mi primera tarea fue ir recorriendo, bueno, irme a hablar con los pediatras, porque digo, los niños se ponen enfermos, ¿no? Ir a hablar con los pediatras y decir, perdona, ¿conoces chicos con síndrome de Down, con parálisis cerebral? Sí, y tal. Dice, ¿me puedes dar la dirección de las familias para ir a hablar con ellos? ¿Por qué? Digo, porque es que hay plazas escolares para ellos, pero ni los padres los llevan, ni las escuelas llaman a los padres, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado. El problema, que hoy queremos ir un poquito más allá, empezando por lo que decías antes, ¿no? Hoy hemos entendido que lo que tú aprendas no depende solo de tu capacidad. Depende de cómo se mezclan tu capacidad con lo que yo como docente te aporto. Hay formas de trabajar que pueden ser muy buenas para un alumno y pueden ser absolutamente inútiles para otro. Antes pensábamos que si eran inútiles para otro es que el chico era inútil, que no servía. Hoy sabemos que no. Hoy sabemos, y todos tenemos la experiencia personal, de que hay cosas que no hemos aprendido en un momento dado. Y cuando ha cambiado nuestra experiencia, nuestra situación, la gente con la que hemos interactuado, de pronto hemos visto, nos hemos dado cuenta que somos capaces de aprender, ¿no? Y en ese sentido el cambio pues ha sido mucho más pequeño, ¿no? El sistema se ha avanzado mucho en cuanto a escolarizar, a buscar medidas formales, a meter personal, ¿no? Es decir, piensas ahora la cantidad de maestros especialistas de PT o de AL que hay en Andalucía, sin ir más lejos, ¿no? Con todos los recortes que ha habido, ¿no? Pero sigue habiendo personal. Sin embargo, tenemos un hándicap, tenemos, yo creo, para mí una cosita que a mí me tengo la espinita esa, ¿no? Y es qué pasa dentro de las aulas, ¿no? Porque sabemos que en las aulas las cosas pueden cambiar y de hecho están cambiando en muchos sitios, ¿no? Transformando la forma de trabajar para que en esas aulas todo el mundo tenga cabida, no en el sentido de aprender lo mismo, sino en el sentido de aprender. Es decir, está en una clase de matemáticas, no se trata de que yo haga unas matemáticas para los buenos y otras para los malos, sino que haga unas matemáticas donde los buenos aprendan todo lo que pueden y los malos aprendan todo lo que pueden. Que los buenos sean cada vez más buenos y los malos sean cada vez menos malos. Y la cuestión es cómo damos esa oportunidad, ¿no? Está habiendo cambios muy interesantes, ¿no? Eso supone otra forma de trabajar, ¿no? Eso es lo que llaman ahora inclusión, ¿no? La idea de una educación inclusiva. Y ahí yo creo que es donde tenemos todavía el hándicap importante, ¿no? Yo, sobre todo, si tienes en cuenta que hay un porcentaje muy alto de chicos y de chicas que tienen una capacidad intelectual perfectamente normal, pero tienen pequeños problemas que le complican la vida a la escuela, ¿no? El caso más típico es el de la dislexia, ¿no?
que básicamente no es otra cosa que una alteración en el funcionamiento de tu cerebro que te dificulta algo que, fíjate tú por dónde, es esencial para aprender a leer en un sistema como el nuestro, ¿no? Que es eso de juntar las letras que decía mi abuela, ¿no? Ese proceso tan sencillo, pues hay personas que le cuesta mucho trabajo, pero como toda la escuela está basada en la lectura, muchos de esos chicos pasan por las aulas, no tienen ninguna discapacidad, no se piensa que tengan que tener nada especial, pero no están aprendiendo porque les falta ese barniz, ¿no? Yo vengo hoy de un proyecto de investigación que estamos haciendo y estamos comparando un centro en Algeciras con un centro en el puerto de nivel socioeconómico distinto, situaciones distintas, y aparecen datos que ya hemos encontrado en otros sitios, que hay en torno a un 5%, el dato es variable, pero en torno a un 5% de chicos que tienen esa dificultad. 5% de chicos son un montón, ¿eh? Yo solo hazte una idea. Si tenemos 1 millón de alumnos en Andalucía, puede haber, no sé, pues si hay 1 millón de alumnos en Andalucía, estamos hablando de 50.000 chicos. 50.000, ¿eh? No estamos hablando de 4. Una cantidad preocupante, ¿no? Son muchísimos. Son muchos. Son muchísimos. Pero esos chicos, la mayoría, están sin diagnosticar y sin identificar. Y están en las escuelas aparentando que son chicos que no tienen capacidad porque tienen una dificultad con la lectura, ¿no? Si estuvieran identificados y se trabajase de otras maneras, por ejemplo, menos dependiente de la lectura, en el aula, por ejemplo, si yo pretendo que conozca el medio natural, no usar solo los textos y las explicaciones verbales, sino utilizar otro tipo de recursos que hoy en día hay de mucho tipo. Esos chavales no tendrían ningún problema, pero si todo se centra en la lectura, esos chavales van a tener dificultades, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos el hándicap. Creo que hemos avanzado a nivel de entender y aceptar que la escuela es para todos, en el sentido de aceptar que no se trata tanto de ir poniendo escuelas especiales para cada tipo de chico, porque eso es una locura, y tiene una limitación importante. Creo que hemos avanzado en cuanto a los recursos que se disponen, sobre todo en lo que hay alrededor, pero tenemos un hándicap, que es eso que llaman la atención a la diversidad, pero dentro de las aulas, ¿no? Es en el día a día, en la guerra del día a día. Yo creo que ahí es donde tenemos ahora mismo un poco, mucho camino que recorrer. Mucho, yo creo que quizás, con lo que nos comenta y tal, durante muchísimos años, nos hemos preocupado más que qué tienen que aprender en vez de cómo deben de aprenderlo. Correcto. Ese es el tema fundamental, donde todavía queda mucho camino por recorrer. Claro, y sobre todo que la psicología nos ha enseñado que no se pueden separar el qué y el cómo. Es decir, lo que tú eres capaz de aprender depende de cómo lo aprendes. El cómo lo aprendes va a determinar cosas que sean accesibles, ¿no? Como estamos en la radio, no te lo puedo poner porque me gusta. Mi truco preferido es una cosa muy sencilla que descubrí que lo hacen desde el siglo XIX, una técnica de multiplicación que se llama la técnica de los recuadros, y que es una técnica totalmente diferente a la que utilizamos nosotros. Que a nosotros pensamos en multiplicar y pensamos, ¿no?, un numerito arriba, otro numerito abajo, una X puesta, una raya, ¿no? Sí, y eso no es multiplicar, eso es una forma de multiplicar. Se puede multiplicar mentalmente, se puede hacer de muchas maneras. Esta técnica de los recuadros es una técnica básicamente visual y que no te requiere manejar grandes cantidades de información, porque puedes trocear en unidades, decenas, centenas, operar con ellas por separado, comprendes lo que son los números y llegas a un resultado de una forma sencilla. Entonces, ¿tiene dificultades en la multiplicación? Pues no. Tiene dificultades en la multiplicación tal y como le estamos proponiendo que lo haga. Si cambiamos la forma en que se multiplica, igual tiene o igual no, ¿no? Y entonces yo creo que eso es una parte importante. No podemos separar el qué del cómo. La forma en que aprendes y la forma en que se te ayuda a aprender determinan en gran medida qué eres capaz de aprender. Yo creo que lo hemos experimentado además todos, ¿no? ¿Cuántas veces las matemáticas son lo más odiado? Todo el mundo, matemáticas, raíces cuadradas, ¿qué? ¿No? Y nos da como los vellos de punta, ¿no? Pues todos hemos aprendido determinadas habilidades y conceptos matemáticos luego en nuestra vida diaria cuando nos ha hecho falta, ¿no? Si te has puesto a hacer una declaración de la renta, pues ya que sí que has ajustado bien aquello de los porcentajes, cuando has hecho una hipoteca, aquello de si te cobran, ¿no?, a plazo fijo, si es variable o es fijo, ¿no? Cosas que nunca entendiste en la escuela porque fue una fórmula que no entendías y que reproducías, que si lo hacías bien 7 veces ya estabas aprobada sin haberte enterado de nada. Luego cuando tuviste que hacer algo, por la cuenta que te traía, lo aprendiste. Y si no lo aprendiste ya te darías cuenta cuando faltó el dinero de tu bolsillo, ¿no? Yo creo que nos ha pasado a todos.
Y en la escuela, quizás, cuando yo hablo de atención a la diversidad me refiero a eso, a que la escuela sea capaz de abrir esas formas de aprender. O sea, que pensemos que en cualquier clase hay gente que aprende de formas distintas. Y que si trabajamos de una forma determinada, estamos ayudando a unos, pero estamos poniéndole puertas a otros. ¿Sí? No hay un método universal maravilloso. Hay personas que aprendemos de formas distintas, que aprendemos con ritmos distintos, que necesitamos ayudas distintas, y atender a la diversidad es básicamente tratar de ser capaz de que la clase sean muchas cosas, que no sea una, ¿no? Ejemplo sencillo, tienes que perder peso y dices, haz ejercicio. Bueno, puedes ir al gimnasio, pero a lo mejor prefieres ir a nadar, ¿no? O a lo mejor prefieres ir a hacer senderismo, ¿no? Hay distintas formas de perder peso, ¿no? Bien, lo que estamos hablando es que nuestra escuela dice, no, aquí se pierde peso nadando. Dice, oiga, me faltan los brazos. Dice, pues agua y ajo, porque se pierde nadando, ¿no? Bueno, pero se puede perder haciendo ejercicios que no hagan falta los brazos, ¿no? La idea es si somos capaces de diversificar esas formas de alcanzar los aprendizajes dentro del aula, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Realmente el aprendizaje tiene sentido si lo sabemos aplicar en nuestra vida diaria, porque si no, sentarte, escuchar, memorizar y reproducir, no lo considero yo un aprendizaje real. En ese sentido va la idea de las competencias. Yo creo que de todas maneras hay que ser matizado, ¿no? Es decir, a veces se hace una especie de campaña contra la memoria, ¿no? Y la memoria es básica, ¿no? Y lo tenemos una prueba, casi todos tenemos alguna persona conocida con Alzheimer, ¿no? Y nos damos cuenta de qué importante es la memoria. La memoria es fundamental. Si te pregunto cómo te llamas, dices, un momento, espera, me acuerdo, lo sé, espera, mi nombre, tu nombre lo sabes de memoria, ¿no? Y si te pregunto cómo se llega desde el lugar donde estamos a coger el ferry para Tánger, lo sabes de memoria. Es decir, la memoria es necesaria y la memoria es importante. El problema es al servicio de que se pone, ¿no? Y ahí es donde efectivamente, ¿no? Un poco esa es la idea del aprendizaje competencial, ¿no? Del aprendizaje de competencias. La idea de que lo que hagamos nos debería servir más allá de la escuela, ¿no? Y lo vemos en las matemáticas, por ejemplo. Bueno, ¿qué es las matemáticas? Los idiomas, ¿no? Los idiomas. ¿Cuánto dinero se gastan las familias de Tarifa en pagar academias de idiomas a sus hijos e hijas que están recibiendo clases de inglés casi desde que entraron en la escuela? Pregunta, ¿por qué es más efectivo este otro aprendizaje que a veces es el que hacemos en la escuela, ¿no? Y tiene que ver un poco con esa idea, ¿no? Con las formas de aprender. Es decir, lo digo porque a veces se plantea que aprender para la vida es como una cosa rara. No, es cómo se aprende. Es plantear las cosas como se aprende. Hombre, y pensar que es importante, pues, yo pienso sobre todo en medicina, ¿no? Tú imagínate que mañana vas al médico, ¿no? Y tu cirujano no ha aprendido a hacer las cosas más allá del muñequito que utilizan o del cadáver en las prácticas, ¿no? Oye, que puedo sacar sobresaliente en medicina. Sí, creo que es importante, pero al final es la misma lucha y es el mismo tema. Tiene que ver con cómo se aprende, ¿no? Que yo creo que es un poco la revolución en la que estamos, en el cómo se aprende. Y que además es algo que nos va a cambiar la vida con todos los dispositivos tecnológicos, ¿no? O sea, tú ten en cuenta que hace 25 años era fundamental conocer una información, conocer los hechos, ¿no? Y eso es memoria pura. Hoy en día, no sé, el otro día estaba hablando con mi hijo, me acuerdo, decía, hablando de un cantante, y digo, sí, una canción, no me acuerdo cómo se llamaba, y a los 10 segundos más o menos me había dicho, la canción era fulana, y digo, sí, y ¿cómo lo supo? Porque tenía un móvil en las manos, con acceso a internet, ¿no? Quiero decir que cambian las formas de aprender, cambian las necesidades, ya no nos hace falta gente que tenga una enciclopedia metida en la cabeza, porque la enciclopedia metida está en el móvil. Y bueno, y yo no descarto que a pocos años esté metida en la cabeza, ¿no? Que sí. Con la rapidez que va la tecnología. Oye, tú ten en cuenta que, por ejemplo, hoy en día ya es posible mover un carro, una silla de ruedas, moverla simplemente pensando. Ya incluso esas corazas que están desarrollando para personas que tienen rota la columna, y hay armazones donde se meten y pueden andar como si fuera, es un exoesqueleto que le llaman, ¿no?
¿Y cómo se controla? Conectando los cables a la corteza motriz, ¿no? Joroba, pues si ya hemos sido capaces de que pensando en un movimiento se produzca el movimiento, es cuestión de tiempo, ¿no? Hace poco leí yo un artículo que presagiaba para los móviles el mismo final que para los buscas y para los fax. Pero de aquí a nada. Sí, ¿por qué? Porque los implantes a nivel orgánico van a estar al orden del día. Y en la ropa, hay ahora mismo, fijaros, hay un montón de tejidos que son directamente, se llaman tejidos inteligentes, ¿no? Están conectados. Ahora cuando desarrollan eso del grafeno, que están descubriendo por ahí, que puedes ver la pantalla del móvil en la manga de la camisa, ¿no? Claro, todo esto lo que cambia son el acceso a la información. Y bien, volvemos con eso a lo que estábamos hablando. Dice, ¿qué es lo que necesitas? Dice, el problema es que no es cuestión de tener información, sino cuestión de manejarla, de saber qué hacer con ella, de saber relacionarla, saber aplicarla a una situación, ¿no? Y eso de nuevo tiene que ver con el cómo se aprende, ¿no? Por ejemplo, en los idiomas, fíjate, es mucho más fácil que tú uses lo que has aprendido si te han puesto en una situación de simulación, ¿vale? Vamos a jugar a que estamos en una situación, yendo a un cine a comprar una entrada. Bueno, ¿qué vocabulario uso? ¿Qué expresiones uso? ¿Cuáles son las normas de cortesía? ¿Me puedo colar? ¿Cuántas entradas puedo sacar? Si cuando yo aprendo simulando esa situación, si luego me voy a comprar en Manchester una entrada a un cine, lo tengo muy fácil, que lo que estudié me salga. Si lo que hicimos fue estudiar palabras relacionadas con el cine, con la taquilla, estudiar la gramática de las oraciones que utilizábamos cuando pedimos una taquilla, llegaré a Manchester y diré one ticket, please, ¿no? Tiene que ver de nuevo con el cómo se enseña, ¿no? Eso yo creo que es la revolución que tenemos pendiente y que no tiene que ver con lo que piensa alguna gente de bajar niveles, al contrario, tiene que ver con ser capaces de diversificar las formas de enseñar, porque las personas son diferentes, somos diferentes aprendiendo. Entonces, que podamos aprender y que lo que se haga en la clase a todos nos sirva, ¿no? Realmente, si tú miras cada día en una clase, verás que después de 45 o 50 minutos un profesor puede estar exhausto y puede haber hecho un trabajo maravilloso para 10 alumnos. El problema es que tiene otros 15 que la clase pasó por ellos. O sea, atravesó el pasillo y sin nada más, ¿no? O sea, no tiene que ver con trabajar más, con trabajar menos, tiene que ver con trabajar de otras formas, ¿no? Y utilizando recursos. Yo aprovecho ya que estoy aquí para decirlo, no entiendo la manía que tiene la gente con los móviles. No pueden llevar los móviles al instituto, por ejemplo, ¿no? Lo llevan. A veces, si lo quieres hacer por prevenir cosas, no te preocupes, que lo llevan. En fin, ¿qué te voy a contar? Que tú no sepas. Si tuviéramos detectores móviles en los centros, veríamos que todos los días se cuelan 500 móviles en cada centro. El problema es que es también una herramienta de aprendizaje y la podríamos utilizar como una herramienta dentro del proceso de aprendizaje, ¿no? Y podríamos trabajar de distintas formas. A veces, fíjate, yo he hablado antes de los chicos con dislexia tienen problemas para el texto, ¿no? Si estamos leyendo un texto, yo qué sé, de la Escuela de Traductores de Toledo, rápidamente puedes hacer así, teclear y escribes Escuela de Traductores de Toledo y te vas al Google y le das a vídeo y te salen 37 vídeos sobre la Escuela de Traductores de Toledo. Si yo puedo escuchar una información a la que no tengo acceso leyendo en ese momento, yo puedo continuar la actividad. Si todo el mundo debe leer y yo no puedo leer, yo a partir de ese momento me descuelgo de la actividad. Ya la clase para mí no va a servir para nada, ¿no? Son formas distintas de aprender, distintos recursos, y a veces creo que es tan sencillo como abrir la cabeza un poco más y liberarnos de nuestras tradiciones, ¿no? Porque siempre pensamos en que las cosas eran correctas cuando nosotros estábamos en la escuela, el nivel que teníamos entonces, que no es el de ahora, la forma que se enseñaba antes, que no es la de ahora, ¿no? Yo creo que hay que llevarlo tranquilo. Yo, como soy de la promoción anterior al BUP, me divierte mucho porque cuando veo profesores que fueron alumnos de BUP, hay gente que es más joven que yo, como yo soy de la última promoción, todos los que son más jóvenes que yo estudiasteis BUP. Y siempre digo lo mismo, cuando la gente se queja mucho de el nivel de los chavales, digo, no se podía esperar otra cosa. A mí mis profesores me lo dijeron. Yo me pasé el bachillerato con mis profesores que decían, no suspendáis, que iréis a BUP, BUP, por Dios,
qué cosa, qué vergüenza, qué basura, no suspendáis que haréis BUP. Claro, si todo lo que estés dando clase hicisteis BUP, ¿qué se puede esperar de los chicos, ¿no? Sí, ¿no? Es que a mí ya me lo dijeron mis profesores. Claro, no, hombre, es que me parece muy triste que siempre sea la misma historia. Hoy sabemos que hay otras formas de aprender, que hay muchas formas de aprender y sobre todo que somos distintos. Hay personas, fíjate, ya hablaba antes de los dislexios, pero hablando de los niños autistas, ¿no? Por ejemplo, muchos niños autistas no tienen una capacidad intelectual mermada de ningún tipo. Lo que sí tienen todos es una forma diferente de aprender, ¿no? Son chicos y chicas que aprenden, o adultos, que aprenden mucho más visualmente que verbalmente. Claro, si tenemos una escuela muy cargada en las palabras, lo tienen muy difícil para aprender en esa escuela. Ahora, si esa escuela es capaz de utilizar la imagen como medio de presentación de información, de relacionar cosas, lo tienen mucho más fácil. Y hoy en día, desde luego, el poder usar la imagen no creo que sea un problema, ¿no? Entonces, fíjate que entonces no podemos decir, es que este chico tiene necesidades especiales porque es autista. Digo, no. Tiene necesidades especiales porque siendo autista y siendo su forma de aprendizaje visual, en la escuela no hay ninguna forma de que aprenda a través de claves visuales. Si las hubiera, no tendría necesidades especiales. Porque, recursos. claro, es que fíjate que lo especial, ¿qué determina que algo es especial? Mira, te pongo un ejemplo que es muy sencillo. Yo voy mirando las puertas, ¿no? Y voy mirando las puertas para ver de cuándo están hechas, ¿no? Si tú miras esa puerta que tienes ahí, tiene unos 90 centímetros de ancho. Eso quiere decir que esa puerta se ha hecho después del año 85-86. Y la razón es muy sencilla, es que tenemos un decreto que establece de accesibilidad a los espacios públicos. Entonces, las puertas tienen una anchura porque las sillas de ruedas tienen una anchura. Si tú miras puertas antiguas son de 70-75 centímetros de ancho, no pasa una silla ni a bocaos. Claro, si yo llevo a un chico a una escuela de hace 20, 30 años, con puertas de 70, ese chico no puede entrar en la clase si no tiran la puerta, o si alguien lo coge en brazos. Él tiene una necesidad especial, no puede entrar en la clase sin una ayuda, ¿vale? Hagamos puertas más grandes como tenemos ahora y ya no necesita ninguna ayuda, ya no tiene una necesidad especial para entrar. Se ha cambiado algo que le ha hecho accesible, en este caso, participar para él. Piensa en la misma idea, pero en las formas de enseñar, ¿no? Este es un concepto, sabes que en la universidad nos dedicamos sobre todo a inventar palabras raras, ¿no? Para justificar el sueldo. Sí, hay un concepto, ¿no?, que se llama accesibilidad universal, y concretamente accesibilidad cognitiva universal. Dice, ¿eso qué quiere decir? Dice que a la hora de diseñar un material, una actividad docente, deberíamos pensar que esa actividad fuera realizable, que pudieran participar en ella todos los chicos que tenemos en clase, todos. Bueno, luego el concepto especial depende mucho de la práctica docente que... Correcto, por eso lo de especial lo quitamos. La Junta, por cierto, antes preguntaste si habíamos avanzado. Digo, sí, pero la Consejería de Educación no siempre. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, estoy hablando, claro, pues no estamos aquí en Castilla-La Mancha. Dice, ¿por qué? Dice, porque la normativa que tenemos vigente ha acabado con esa idea de que lo especial no depende de la interacción que hay entre el chico y lo que la escuela le da. Si el chico necesita 90 centímetros de puerta y la escuela no le da 90, tiene una necesidad especial. Si se la da, ya no hay especial. Bien, la normativa que tenemos vigente invita a los equipos de orientación a decir que alguien tiene necesidades educativas especiales por sus características, sin tener en cuenta como una cosa fundamental lo que se le ofrece, lo cual es una gran mentira. Yo puedo decir que tú tienes una discapacidad visual, lo cual no quiere, eso quiere decir que tu visión está limitada, pero eso no quiere decir que tengas una necesidad educativa especial, ¿no? Claro, no lo voy a hacer. Entonces, esta es un poco, yo creo, la guerra que tenemos. Cambiar las formas de enseñar para que se ajusten a las formas de aprender. No dar por prejuzgado nunca que alguien es capaz o incapaz en abstracto de algo, sino que depende en gran medida de qué le ofreces también, ¿no? Ayer, por ejemplo, vi una señora con 104 años que corre maratón.
bueno, maratón no, corre medio fondo, no recuerdo la cantidad. Dice, bueno, había a mi lado, estaba en un sitio y había un sitio y dice, claro, la dejan que tarde ahí, yo también recorro en un año esto, ¿no? Pues, vale. Dicen, ¿por qué lo recorre? Dice, porque le dan cualquier tiempo. Digo, bueno, es que hay gente que para hacer un recorrido necesita más tiempo que otros. La cuestión es que si ese recorrido es importante, necesita el tiempo para hacerlo. Si no es importante, da igual. Pero si es importante, vaya. Y claro que lo hace falta. Y, por ejemplo, es importante tener un graduado en la ESO. ¿Por qué? Dice, porque si no tienes graduado en la ESO no puedes presentarte ni para barrendero en una oferta de empleo público, ¿sí? No tienes opción de ir a la FP fácilmente. Lo vemos, es un poco, son cosas que se encadenan, entonces creo que hay que mirarlo en conjunto, y mirando en conjunto yo creo que la idea es abrir las enseñanzas. Fíjate, hay por si tiempo, se está abriendo la idea, por ejemplo, esta idea cada vez más en muchos países, sobre todo en países nórdicos, ¿no? Donde está empezando a diseñarse centros educativos sin aulas, ¿vale? Tú imagínate un espacio como el que tienes aquí, tira todos los muros y hace un espacio enorme abierto donde tienes montones de espacios para poder reunirte en grupitos de 4 o 5, otros espacios abiertos donde puedes reunirte en grupos de 15 o 20, algunas zonas donde puedes conectarte a unos cascos, por ejemplo, para escuchar una videoconferencia. ¿Por qué? Porque no existen las clases. No existe la clase de primero, la de segundo, la de tercero, la de cuarto. Hay un recorrido curricular y hay un montón de experiencia y de recursos para ir haciéndolo. Por ejemplo, este chico que es un fenómeno porque es superdotado y se ha comido ya el currículo de la mayoría de su edad hace como 3 años, una de sus tareas es ayudar a otros a hacer ese mismo recorrido. Entre otras cosas porque sabemos que también él aprende así. Porque cuando tú enseñas algo a otro, estás madurando ese aprendizaje, ¿sí? Entonces, es otra idea totalmente, ¿no? Ya se están empezando a hacer en algunos países nórdicos institutos, sobre todo, más que colegios de primero, pero institutos, que son espacios abiertos donde no hay aulas de primero, de A, segundo A, no. Hay un espacio abierto y cuando llega el día lo primero hay asambleas, los profesores tienen asignados un grupo de alumnos que tutorizan y la primera media hora se dedica a organizar la jornada, a ver actividades que vamos a hacer, ¿vale? Hay una conferencia sobre este tema que la podéis escuchar en tal canal, o va a haber un grupo de trabajo en tal sitio. Oye, aquí viene un señor a contarnos una experiencia de algo en tal lado, pues, organizan el trabajo y a partir de quién va a ser el tutor de quién, ¿no? Los chavales se organizan en grupos, se le asignan mentores, participa la familia. Se llaman comunidades de aprendizaje, ¿no? Participan voluntarios, por ejemplo, maestros jubilados que dedican a la semana 1 o 2 días para ir a echar un cable. Padres y madres y abuelos y abuelas jubilados que a veces van simplemente, pues, por ejemplo, para contar la historia de su profesión, que la están estudiando. A alumnos de magisterio que ya terminaron su carrera y que están cogiendo prácticas y que también están como voluntarios, ¿no? Entonces, viendo las necesidades que hay y la gente de la que se dispone, se organiza la jornada y hay una jornada de aprendizaje que se va cumpliendo el programa. Es otra forma, ¿no? Yo no digo que vayamos a eso en 2 días, pero esa es la idea de lo que hablamos de atención a la diversidad, ¿no? De ir caminando en esa dirección, en la dirección de salir de las clases encorsetadas, donde hoy en día una clase es que alguien da una conferencia durante tanto tiempo a un grupo, que luego plantea unas actividades X para la gente de ese grupo y que luego comprueba lo que los otros han retenido o no retenido de esas actividades, ¿no? La idea es romper con eso, ¿no? Lo que estamos diciendo es que eso genera necesidades de apoyo, que eso hace que algunos vayan avanzando sin ningún problema en lo que se espera de ellos y otros no. Pero que eso también genera que haya gente que no avanza porque ya han avanzado por su cuenta, ¿sí? Él se sacó ya un C1 en inglés, tiene un C1 en inglés, es decir, tiene reconocido que habla inglés como una persona con titulación universitaria de lengua materna inglesa y sin embargo está en el instituto y tiene que cursar la asignatura de inglés de 4º de la ESO. ¿Vale? ¿Lo entendemos? Ese desde luego ahí estará encantado porque tiene una hora para entretenerse y pensar en sus cosas. Pero aprender no aprende nada. No sé si me explico. Pues esa es la idea, ¿no? Y ese es nuestro reto. También es un reto que cuesta trabajo a los profesores, pero también a las familias, ¿eh? Quiero decir, ¿por qué? Por la mayoría de nuestras madres y padres de alumnos son personas que se han educado en un determinado sistema y en una visión.
Y si esto le cuesta dificultad verlo a los profesionales. Claro, es que en cuanto planteas esto lo que dicen es que no van a hacer nada. Claro, es que mi hijo no va a aprender por ayudarle a este. No, perdona, no estamos hablando de eso. Pero es que somos hijos de una educación muy tradicional. Hay que recordarle a la gente que dice, en mis tiempos, en tus tiempos lo único que pasó es que ya pasaron y ahora eres viejo. O sea, que te quede claro, ¿no? Si dices en mis tiempos es que ya eres viejo, ¿no? Hay un tipo que se llama Jesús Manso, profesor de secundaria, que se ha tirado toda su carrera docente en un pueblo en las afueras de Madrid. Y es muy divertido porque en ese pueblo, en los años 50, hubo un catedrático de pedagogía de la Universidad Autónoma que hizo un estudio sobre el nivel de ortografía de los estudiantes del bachillerato superior, que era entonces el 15% que estudiaba de 14 a 16 años, ¿no? Y posteriormente, él mismo en su instituto hicieron un estudio sobre los hijos de aquellos que estaban entonces en ese momento en BUP, ¿no? Y cuando ya pasaron los años y se puso en marcha la ESO, hicieron el mismo estudio con la ESO. Es decir, han cogido a chavales de 14 a 16 años, ¿vale? Los primeros eran unos cuantos que hacían el bachillerato superior y eran un 15-20% de la población. Los siguientes fueron sus hijos, que eran chicos que tenían de 14 a 16 años, pero ya estaban en BUP. Eran los que estaban haciendo tercero de BUP, segundo de BUP, tercero de BUP, depende si hubieran repetido o no. Y luego ya con los de la ESO, que eran chavales de tercero y cuarto de la ESO. Y fue súper divertido, porque él es profesor de lengua y lo hizo sobre la ortografía. ¿Y sabes lo divertido? Dice que eran las mismas faltas las que tenían la generación de los 50 y la generación de principios de los 2000. Las mismas. La única diferencia es que había como un 2 o un 3% más de faltas en los de la ESO que en los de bachillerato. Pero escucha, en la ESO estaba escolarizado el 100% de los alumnos, mientras que en los años 50 estaba escolarizado el 20%, ¿no? Sí. La enseñanza no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho, pero porque los errores son los mismos, pero no ha empeorado. ¿Qué ocurre? Que muchos padres tienen la sensación de que empeora y entonces muchos padres quieren una educación como la que ellos recibieron, ¿no? Vale. A mí eso no me parece mal siempre y cuando te lo dejes tú para tu casa, pero es que acaba perjudicando a tus hijos y a los hijos de otros, ¿no? Estoy como lo de las vacunas, me parece muy bien que tú no te vacunes. Caramba. Pero si pillas la varicela, igual mejor no matriculas a tu niño en un colegio, ¿no? No sé si me explico. Yo te dije que con Daniel, hay dos términos que ha utilizado él que a mí me gustaría profundizar un poco. El tema competencial. Muchas veces me planteo si las competencias es el resultado, es el proceso. Porque claro, nosotros que estudiamos en ese BUP y tú que estudiaste en ese bachiller, eres muy competente, Daniel, para muchos temas. Y correcto. Yo me considero mínimamente competente para otros muchos temas. Correcto. Es decir, hemos desarrollado las competencias dentro de un proceso vital que de unos aprendizajes que quizás adquirimos muy académicamente, pero luego hemos sabido llevarlos a la práctica y demás y seguir aprendiendo. Entonces, ¿cómo lo ves tú este tema? Yo siempre me planteo, nadie me enseñó por competencia en la EGB, pero creo que al final aprendí competencia o desarrollé competencia. O sea, yo primero diría que hay cosas que están en términos absolutos y en términos relativos. Las competencias no son algo que se adquiera en términos absolutos relativos. Nadie es 100% competente o 100% incompetente. Nadie. Y hay muchas formas de adquirir una competencia. Yo, más allá de las cuestiones administrativas, que bueno, que de esto habría mucho que hablar, ¿no? ¿Por qué se propone desde la administración no española? No europea, mundial. Esto es la OCDE en pleno, ¿eh? Estamos hablando de Australia, estamos hablando de Canadá, en fin. Más allá de eso, de una lectura crítica de las competencias que haría falta, la idea de las competencias es que no necesariamente la educación te hace competente y debería hacerte competente. Te pongo un ejemplo. Hay cosas que tú has aprendido en el ámbito escolar y que no te han servido para nada en la vida. Porque no ha habido luego nada que te hayas hecho explotar ese conocimiento. Sin embargo, si tú tienes una información y luego hay algo que te hace activar ese conocimiento, te puedes volver competente gracias a que fuera de la escuela te ha pasado algo
que te ha hecho darle sentido y estructura a lo que en la escuela aprendiste de memoria. ¿Y se puede desarrollar competencia sin base, sin contenido? No, ya lo he dicho antes, hice un matiz, cuando hablaba de memoria dije, yo soy totalmente contrario. Sí, verdad, Tú sabes que yo además soy psicólogo cognitivo, ¿no? Y soy en ese sentido muy machaca, ¿no? Y muy mecanicista. La memoria es fundamental. La cuestión es cómo se integra la memoria con el resto de tu vida mental. O sea, a ver, a mí me sirve para algo tener una información correcta de qué ocurrió en la Edad Media en España. Realmente esto de las tres culturas, aquí musulmanes, judíos y cristianos se daban besos en la boca y se tocaban, daban los cachetitos en el culo, ¡ay cariño, ven aquí, que nos queremos mucho! O esto y lo otro, esto y eso. Yo necesito conocer información y eso es información. Cuando tú te buscas la información sabes que hay una cantidad de mentiras enorme. Es decir, a ver cómo yo te lo explico. Cuando en Córdoba había un califato, se podía respetar a los judíos, sí, pero no dejaban de ser judíos. Es decir, no tenían acceso a una serie de elementos. ¿Por qué? Porque los musulmanes que tenían en ese momento el poder consienten la presencia de otras religiones por motivos diversos. Pero no, aquí esto no era un mundo básicamente económico, Daniel, diríamos. Bueno, sí, y de los motivos que sé, pero mucho, claro. Cuando tú conoces eso, luego lo puedes aplicar a la vida moderna, porque hoy en día, tú escuchas, hoy en día te ofrecen ofertas políticas basadas a veces en esa mistificación de la historia, ¿no? Tenemos que regresar a esa época en que Andalucía era... Primero que el andaluz no era Andalucía, te quedas flipado cuando dices, no, perdona, Barcelona, mal que le pese a algunos, era Al-Ándalus, ¿sí? No sé si me explico, Zaragoza era Al-Ándalus. Entonces, bueno, para poder, digamos, estar en condiciones de analizar ese discurso que te están dando y contraponer, necesitas tener conocimiento e información, y cuanto más conocimiento tengas, mejor. El problema no es ese, el problema es que tu conocimiento no se quede en eso, que no sea un conocimiento estéril, que está ahí almacenado como un archivo, claro, donde tienes que abrir la caja 45 y dices, y esto era lo de Al-Ándalus en la... No, sino que tú ese conocimiento lo puedas utilizar para analizar tu realidad de hoy, para realizar, que tenga un sentido más allá de sí mismo. Y ahí es donde está la competencia. Yo justamente es que voy en la dirección, que sé que a ti también te apasiona, que has trabajado muchos años en centros de compensatoria, apoyando al profesorado y demás. Voy en la dimensión de, por ejemplo, a nivel de constructivismo, se parte de la premisa de la construcción de los aprendizajes por los niños mismos, alumnos y alumnas y demás, pero todos los niños tienen las mismas herramientas para construir. Los déficits sociales, culturales, ¿cómo se abordan? Pues, claro, es que en ese sentido... Hombre, mira, yo cuando digo soy constructivista lo digo no en el sentido de la enseñanza, sino en el sentido del aprendizaje. No existe un aprendizaje con sentido y competencial que no sea constructivo. Es decir, mira, si yo te doy... yo podría poner aquí un ejemplo, bueno, sí lo puedo hacer porque es verbal, es muy sencillo. Digo, adivina adivinanza, un objeto que tiene... es una especie de columna que tiene un diámetro de unos 5 centímetros, sobre el cual se extiende una superficie homogénea sobre la cual hay 4 pequeñas columnas y perpendiculares a ellas una quinta más gruesa y un poco inclinada. Está una de las columnas pequeñas está asida por un aro metálico brillante. No sé si sabéis de qué estoy hablando, ¿no? Pero si te dijera parte del cuerpo o parte de una extremidad que tiene una columna de unos 5 centímetros de ancho, sobre la cual hay otra parte más homogénea como una especie de pared, de la que salen 4 columnas, ¿vale?, perpendicular hacia arriba, y una quinta perpendicular, y una de ellas con y digo, coño, si digo además que tiene unos 20 centímetros de diámetro, bueno, vamos a dejar cosas al margen, bromas al margen, no es el momento. Tú piensas y dices, eso es una mano. ¿Por qué? Dices, porque el único sitio que hay 4 columnitas paralelas y una perpendicular en tu cuerpo es la mano. Sí, pero si a ti no te dan claves para ver qué es la mano, tú no lo entiendes. Es decir, tú siempre procesas información desde tu conocimiento previo y desde lo que tú esperas. A veces nos pasa incluso que uno espera una cosa
y lo que ocurre no es lo que espera y acaba viendo lo que uno esperaba. Nos ha pasado a todos. Si yo veo una bronca entre dos personas, de pronto llego a un bar y hay dos personas tirándose del pelo y de pronto me doy cuenta que una es mi amiga Marilú y digo, ¡oh, por Dios, con lo buena persona que es ella, la otra debe ser una hija de su madre, porque esta mujer es más tranquila. Sí, y uno ya tiene un prejuicio y uno interpreta la realidad a partir de ahí. Lo hacemos en todo. Para entender cualquier cosa, hasta una palabra, partes de tu conocimiento previo. Y eso es el constructivismo, la idea de que si yo te doy a ti y a ti os doy lo mismo, no aprendéis lo mismo. Porque vuestra experiencia previa, vuestro conocimiento previo, vuestra atención a la situación, vuestros intereses, vuestras expectativas, no son los mismos. Por eso decimos que hay que aprender de forma distinta. ¿Cierto? Mira, una cosa curiosa. Cuando comparas en chicos con dificultades de aprendizaje, comparas la lectura, las dificultades en lectura, teniendo en cuenta el entorno sociocultural, aparece una cosa muy, muy, muy curiosa. Y es que tanto en los centros donde la población es de un nivel sociocultural más alto, como de los otros donde hay una gran parte de las familias que no tiene estudios básicos, que tiene una formación mínima, etcétera, cuando los comparas, el porcentaje de chicos con dificultades de tipo disléxico es prácticamente el mismo, porque no depende de la familia, depende del funcionamiento neurológico. Sin embargo, hay elementos que tienen que ver con la cantidad de palabras que tú has memorizado porque has leído mucho, o porque has leído poco, con la cantidad de vocabulario que sabes lo que significa o no, porque en tu entorno está o no está, aparecen unas diferencias sociales brutales. Por eso digo que hay que trabajar de forma distinta, sobre todo en un centro que no tenga seleccionada la población, como es por definición un centro público. Correcto. Yo tengo gente de distintos niveles, los conocimientos, experiencias, etcétera, que tienen son diferentes, y como construyen, por eso nos hace falta trabajar de formas distintas, porque cada uno va a hacer un recorrido diferente, ¿no? Pero además a todos los niveles. Esto no es por los buenos y los malos, te pasa en la universidad, ¿no? Mira, a mí una de las cosas que me resulta más atractivas de la universidad es que tienes a veces en la clase desde chicos de 20 años, 19, 20, 21 años que han hecho su recorrido académico y tal, y tienes también gente mayor. Gente que ha ido a la universidad con el paso de los años, ¿no? Que a los 25, los 30, los 35, los 40, los 45, ha dicho uno, quiero volver a la universidad, ¿no? Es muy curioso cómo cuando planteas determinadas cuestiones es totalmente distinto la edad. Cómo hace que cada uno aprenda una cosa distinta de la misma experiencia. Dice, ¿por qué? Dice, porque el chico que está con 20 años está en clase, pero no siempre está en clase. A veces su cabeza está en la Feria de Jerez, que este fin de semana. Lo digo porque el viernes por la tarde tengo clase. ¿No tienes alumnos? Es la Feria de Jerez y la mitad de mi clase son de Jerez y ya me pelearé, ¿no? Ya estoy pensando en chantajearlos, no sé qué hacer, pero ya sé lo que va a pasar. Dice, ¿por qué? Porque sé que la mayoría, que son de ahora, están pensando en la feria. Y si tú estás en clase, aunque vayas a clase a las 7, terminamos a las 8:30 de la tarde. Si tú estás a las 7:30 allí, tú estás pensando en la feria. Ahora, la persona que llega allí con 40 años, que tiene un trabajo, que ha llegado allí, que le está costando, es un esfuerzo tremendo, llega con otra cabeza, ¿sí? Entonces, su atención no es la misma, sus expectativas no son las mismas. Si yo el viernes voy a clase y veo que los alumnos dicen feria, fiesta, ¿no? Y yo digo, venga, bueno, vale, no me voy a enterar de nada, unos van a estar contentísimos, otros se van a enfadar. ¿Por qué? Dice, porque quiere aprovechar el tiempo. Es decir, pero es que eso es todo. Intereses, objetivos, conocimientos, formas de aprender, son muy distintos. Entornos socioculturales de privados. Mira, una cosa, aquí cuando se habla de PISA, tú sabes que yo me enfado. Y me enfado porque es que hay cosas que no las soporto. Aquí todo el mundo sabe de fútbol y de educación, ¿vale? Más que cualquiera, ¿no? Seguro que todo el mundo entiende por qué ayer el Madrid ganó o no ganó, ¿eh? Y si lo hizo bien o lo hizo mal. Yo no tengo ni zorra ni el menor interés, ¿no? Pero aquí todo el mundo sabe, y de educación también, y de gracioso, todo el mundo tiene un primo, ¿no? Que es más gracioso que el señor que está haciendo un espectáculo de humor, ¿no? Vale, y de educación, como todo el mundo sabe, sale PISA y todo el mundo, por ejemplo, me mata, ¿no? Dicen, hombre, es que esto es el resultado de las leyes educativas. Digo, perdona, en Castilla y León tienen las mismas leyes educativas que en Andalucía, y los resultados no son los mismos. Luego que tú me digas que tú tienes un resultado, tú tienes otro, y digo, es por las leyes, digo, si es la misma, no lo soporto, ¿no? Y una de las cosas que no soporto es de lo que no se habla de PISA, ¿no? En España, en PISA, es muy curioso.
No sé si lo sabéis, pero en la repetición de cursos, que nos parece tan natural, tú le dices a la gente, vamos a prohibir por ley la repetición de cursos y se arma un pollo mañana que te cagas. Los institutos, los profesores, los padres, ¿cómo no va a haber repetición? Que vamos a aprobar aquí, le vamos a regalar los aprobados, ¿no? La repetición de cursos en la mayor parte de los países de la OCDE no existe. No existe. Ah, es que les regalan las cosas. Digo, no las regalan, hacen otras. El problema es que la lógica te dice que si tú con un año haciendo A no has aprendido nada, otro año haciendo lo mismo tampoco lo vas a aprender. La cuestión es que habría que hacer otras cosas, pero aquí no. Somos el segundo país o el primero con más repetidores del mundo. Del mundo. Y eso es un factor importante en PISA. El estudio PISA se hace a los 15 años, estés en el curso que estés. ¿Vale? De manera que nosotros tenemos entre un cuarto y un tercio del alumnado, se dice pronto, entre 25 y 35 de cada 100, que son repetidores. Y que cuando hacen a los 15 años PISA están no en el curso que les corresponde, ¿vale? Que sería tercero de la ESO, sino en segundo o en primero, ¿vale? Bueno, haz un ejercicio, quita a esos chicos de PISA. Resulta que el nivel medio en España, o sea, de españoles, quitando los repetidores, se pone por encima del nivel medio de Alemania, por ejemplo. Y dices, perdona, ¿cómo? Es lo que te estoy diciendo. Que nuestro problema, nosotros tenemos dos problemas ahí, ¿no? Uno, que tenemos muy poca gente en nivel de excelencia. Es decir, del mogollón arriba de los que tú dices, tela, qué cabeza, niño, qué resultado tiene. De esos tenemos muy poco. No sé si será que genéticamente estamos tarados o que tenemos una escuela que al que va por arriba tampoco le ayuda mucho a destacar. Porque lo que quiere es que tú saques los niveles del curso. Dice, pero yo tengo 100 cuartos de la ESO, pero mi nivel es de segundo de bachillerato. Dice, no, de cuarto de la ESO, que es lo que te voy a examinar. Entonces tenemos muy pocos que destacan y tenemos muchos que están colgados. Están detrás, forman una bolsa de desfase curricular que es tremendo. Si tú haces la media de la población española que no es repetidora y de la población española que es repetidora en PISA, la diferencia en cada escala es de más de 50 puntos. 50 puntos PISA es una barbaridad. Es la diferencia en que unos serían como de un bien a un notable y los otros tendrían un insuficiente a muy deficiente, para entendernos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Volvemos a lo mismo, de quiénes son esos repetidores fundamentalmente, en su mayoría. Todo el mundo conoce un repetidor que sus hijos, padres tienen estudio y dinero, ya, claro, sí. Yo conozco a un tipo de Vejer que le tocó el cuponazo, joder, tiene un bar, lo tenía, y fui a verlo, para poder decir, conozco a un señor que le toca el cuponazo, pero no conozco a nadie más, y eso lo conozco porque fui. Eso no es la norma. La norma cuando miras son los chicos que tú decías antes. Esa bolsa de chavales son fundamentalmente hijos de gente que ya tuvieron fracaso escolar. En su inmensa mayoría, hay de todo, pero la inmensa mayoría son hijos de antiguos fracasados escolares, que a su vez eran hijos de analfabetos, de gente que no había tenido una escolarización completa, ¿no? Entonces, claro, es que es fundamental. Dice, ¿por qué esa situación la tenemos ahí? Lo que tú estamos hablando es que dentro de esa forma que estamos hablando de enseñar de forma distinta, es evidente, hay personas con las que la escuela se debería volcar especialmente. Te lo voy a decir de otra manera. Si tú en tu casa tienes libros, tu hija ha tenido la oportunidad de leer en tu casa. Lo que está también que tú hayas sido un buen modelo, que te hayan visto leyendo, a ti, bueno, a ti, tu hija da igual que leas tú, tu madre es la que su madre es la que cuenta, ¿no? Los tíos pintamos poco. Si el padre lee, no influye mucho. Si la madre lee, los niños leen. Yo eso ya lo tengo asumido, que los hombres valemos para 2 o 3 cosas, no para mucho más, ¿eh? Y de ejemplo para poco. Y de ejemplo para poco, por suerte para ellos, se fijan más de sus madres que de nosotros, ¿no? Como ejemplo. Pero si ha tenido ejemplo, dice, pero aparte del ejemplo tengo que tener libros en casa, ¿no? Claro, pero tú imagínate que ahora tú tienes un alumno que no tiene libros en casa. Y que puede parecer extraño, pero que los hay. ¿Cómo? Pues si es que te lo voy a decir, el estudio de PISA, ¿sabes cuál es el mejor predictor en España del nivel de que te vas a tener en PISA? Esto es para partirte el pecho. Tú coges y le preguntas a la gente, ¿cuántos libros hay en tu casa? Y si en tu casa hay menos de 150 libros, casi seguro que tú en PISA estés en el nivel de insuficiencia. Es tremendo. Hay una relación perfecta entre la carencia de libros y estar
incapacitado al nivel de PISA. No vayan a aquellos libros que se ponían los muebles que eran de madera, ¿eh? No, pero es que eso va pasando hasta los 150. A partir de 150 ya no tiene peso. Claro, es que si tienes menos de 150 libros en casa, tienes los que te han dado en el colegio para los niños, claro, el que te llevó el del círculo de lectores una vez con tu prima, el que tienes allí relleno para tener guardado el tabaco. Es decir, ya está, ¿no? Pero es curioso. Existe una correlación directa, ¿no, Daniel? Tremendo. Tremendo. Existe una correlación casi perfecta, embargo, fíjate tú que no hasta los 150 libros aproximadamente. Que cuando salen los datos que tú apuntabas al principio, porque las leyes, porque no sé qué, porque cambian mucho, no hay un marco, y no se habla, pero no se habla de los datos que hay por debajo. El índice socioeconómico, mira, PISA se hizo una cosa interesante. El índice socioeconómico es el estatus que tiene que ver no solo con el dinero que tienes, sino con tus estudios, tu formación, etcétera, ¿no? Vale, en función de eso hay unos índices de estatus socioeconómico que van de 1 a 5, ¿no? PISA cambió la forma de calcular el estatus socioeconómico de un centro y fue haciendo la media de los alumnos. Y es otro de los factores que pesa de forma enorme en los resultados. Pero además una cosa curiosa, mira, si tú coges a un chico de nivel socioeconómico 1, es decir, de los que tienen el menos, y lo metes en un grupo de estatus 4, es decir, a ese chico que tiene muchas desventajas, lo metes en una clase donde la gente está más bien con ventaja, el chico acaba avanzando, está siempre retrasado, pero acaba avanzando en la dirección de los otros. Sin embargo, si coges al D4 y lo metes en el D1, acaba bajando. Con lo cual, el estatus socioeconómico es un factor determinante, porque implica, es que implica en cosas que no nos damos cuenta. Mira, yo esto te lo explico siempre. ¿Tienes niños? Sí. ¿Pequeñitos? No. Ya, ¿te acuerdas cuando eran pequeños? Bueno, ya tú eres ya de la generación del velcro, ¿no? ¿Sí? Del velcro en los zapatos, ¿no? Ya me acuerdo. Sí, vale. No, pero 14. Sí, pero cuando una persona que tiene un cierto nivel de formación, su hijo o su hija hace algo que no quiere, pretende que no vuelva a hacerlo. Pero ¿cómo pretende que no vuelva a hacerlo? Tú coges a tu niño, le cogías y le decías, por favor, ven aquí. Mira, ¿tú te has dado cuenta? Yo todo el día limpiando, arreglando las cosas para que tú tengas las cosas como tú quieres, para que lo tengas todo bonito, te he arreglado la habitación. Y ahora tú llegas, tirando las cosas. Mamá, no, por favor, escúchame. Eso parece una tontería, pero aparte de todo ahí hay lenguaje. Tú estás usando vocabulario, estás usando determinados tipos de estructuras de oraciones. Sin embargo, sí, correcto, hay una diferencia brutal en la experiencia lingüística que eso tiene. Sin embargo, hay muchas familias donde el niño cuando hace lo mismo, la madre dice, hijo de la gran puta, como no lo recojo otra vez te doy 2 hostias que te dejo nuevo. Vale, ya no estoy hablando de las... Perdón por las palabras, entre comillas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en el estilo, pero es también en el lenguaje. No nos damos cuenta de que en este segundo caso el vocabulario no es el mismo, las estructuras de las oraciones no son las mismas. Es decir, ese niño, el tuyo, está expuesto hasta cuando le pegan una bronca a una estimulación lingüística a la que otros niños no están expuestos. Tú imagínate que eso lo haces tú para aprender inglés. Dice, me voy a Inglaterra. Vale, no es lo mismo irte a Inglaterra a aprender inglés, debía estar entre nativos, digo, ya, nativos son, pero no es lo mismo irte a vivir en la Universidad de Oxford trabajando de auxiliar en una oficina con ingleses que tienen un nivel de formación que irte a trabajar de camarera a un suburbio de Manchester, ¿no? Tu exposición al inglés no es la misma, ¿verdad? Vale, pues es lo mismo. Hay niños que en su casa están expuestos a un tipo de lenguaje y otros a otro. Dice, bueno, ¿y eso influye? Digo, hombre, pues claro que influye, ¿eh? Influye en el vocabulario que aprendes, influye en entender las oraciones, influye, por ejemplo, en que puedas entender lo que lees en un texto. Es que ese tipo de elementos son determinantes. Por eso el número de libros en sí es una anécdota. El dato estadístico es que si tú tienes menos de 150 libros en tu casa, le puedes decir al chiquillo, vete a casa y vente ya otro. Cuando cumplas 15 vienes para que te echemos, ¿no? Es muy triste decirlo así, porque eso quiere decir que otro tema, tú, Daniel, eso quiere decir que la escuela está consagrando tu nivel de procedencia. Si tú vienes de un entorno social, sí, si tú vienes de un entorno social determinado, la escuela te ayuda. Ahora, como vengas de otros, la escuela te ayuda a no salir de ellos, ¿no? Castigos, repeticiones, suspensos,
No sé si me explico. Es muy duro decirlo así, ¿eh? Sí, bueno, porque en verdad tampoco tiene todas las herramientas que necesita para procesos tan complejos. Y mentalidad. Herramienta y mentalidad. Yo creo de verdad, ¿eh? Tenemos una mentalidad muy... ¿Tú te acuerdas de Julio Rivera? A Julio Rivera algún día había que hacer un homenaje como persona singular, ¿no? A Julio Rivera, un compañero que trabajaba. Yo cuando empecé a trabajar en orientación, ya tenía un recorrido, una boda, y decía, uno de los cambios que hubo en la escuela, a la escuela moderna en España, fue la escuela graduada, que fue de pasar de tener las clases a niños de diferentes edades conviviendo y trabajando juntos, a clases por niveles, ¿no? Primero, segundo, tercero, que eso es la escuela graduada, ¿no? Y que fue la que dio lugar a la repetición, porque cuando tú tienes... Mi primer destino de maestro fue en Benamahoma, en una escuela donde yo tenía a los niños de 5 a 11 años, todos. No repetía nadie. Allí no repetía nadie, si daba igual si iba a estar conmigo. Claro. ¿Qué hacía? Trabajar con ellos. Si iba mal en una cosa, trabajar. ¿En qué curso estás? Yo qué sé, en qué curso. Me da igual. Mi problema es que estoy aquí con ellos, ¿no? Decía Julio Rivera, lo malo no es que hayan graduado la escuela, es que le han graduado la cabeza a la gente, ¿no? Y es verdad, ¿no? Esa idea, ¿no? De que tenemos que ir por niveles, paso a paso, haciendo lo mismo en cada sitio, pues acaba haciendo mucho daño, ¿no? Y que está relacionado con lo que estábamos hablando. Con la diversidad. Claro, con la diversidad, que en definitiva son los ritmos distintos. Claro, hay que pedir eso y hay que pedir pasta, ¿vale? Y hay que pedir pasta. Hola, por favor, pidamos pasta. ¿Por qué? Digo, porque es muy sencillo. No es lo mismo atender la diversidad en un grupo de 25 que en un grupo de 15. ¿Vale? Nosotros tuvimos hace unos años en la facultad, en un intercambio, vienen unas chicas suecas de infantil, ¿vale? Y se las llevó a visitar escuelas infantiles también y demás, ¿no? Porque vieran la formación de los maestros, cómo era la escuela y tal. La primera vez que entraron en una escuela, todas tenían la cara de asustadas. Y la pregunta era la misma. Dice, ¿cómo se las arreglan ustedes con tantos niños? Dice, ¿por qué? Dice, porque ellos tienen la mitad por clase y además hay un auxiliar con la maestra. ¿Vale? Es verdad que teniendo 12 niños y un auxiliar puedes hacer un desastre de educación. Ahora, si quieres hacer una cosa diferente, es más fácil que lo puedas hacer que si tienes 25 y estás sola o solo, ¿no? Las chicas suecas creo que decidieron que aquí no se venían a trabajar. Venían de veraneo. Sí, pero también es otra idea, ¿no? Yo tengo una sobrina, vive en Estocolmo, su familia es sueca y tiene 2 niños pequeñitos, y hay una de las cosas en invierno, una cosa que es parte de la educación, cogen a los chicos con 2 años, con 3 años, y tienen su ropita especial y su saquito especial para dormir en la nieve. Entonces, en el porche de la escuela, cuando está de esto que hace fuera menos 5 grados, echan su siesta, pero hacen su siesta metido en su saquito en el porche, al aire libre, ¿no? Aquí como haga menos de 8 grados, a los niños no lo llevan al colegio. ¡Ay, por Dios! Que tiene que ver también con la mentalidad de la gente, pero yo creo que esa es una guerra también ahí fuerte, ¿no? Pues vamos a ir concluyendo porque hemos agotado y haría falta no un programa sino nos ha agotado, dice, nos ha agotado ya. No. Y sobre todo, hombre, porque realmente nos ilustra siempre con ejemplos. Estaba completamente seguro que iba a ser una charla con Daniel agradable, muy ilustrativa, porque siempre en sus cursos pone muchos ejemplos. Habrás visto que me he contenido además. Sí. En mi lenguaje, porque como luego, en fin, es que la radio no te ven en la cara. No, la cara sí te la ven, ¿lo ves? Es verdad, no recordaba. Sí, pero bueno. Sí. Pero es que hay cosas que hay que decirlas, con las palabras apropiadas, porque si no, nadie te hace caso, ¿no? Y yo quisiera agradecer realmente. Entonces aquí me he contenido, pero luego tú lo transmites, ¿no? Cuando dijo eso quería decir, serán hijos de... Que agradecerte porque sé que tu agenda está muy cargada, siempre, mucho trabajo a nivel no solamente de Andalucía, sino internacional, y siempre es un placer escucharte porque abres un poco ese encasillamiento en el que muchas veces el día a día nos hace entrar a muchos docentes frente a una realidad que falta de recursos o falta de expectativas, pues tiende a reproducir modelos en los que nos sentimos seguros y que al menos no se nos vaya todo al garete, ¿no? Y bueno, es una cuestión real que necesitamos este tipo de charlas.
Bueno, Daniel, yo desde el Ayuntamiento pues igual agradecer su presencia en el programa. Un placer. Ha sido verdaderamente un placer charlar este rato que yo creo que se nos ha hecho cortísimo. Podríamos estar horas aquí charlando. Apuntaros el viernes a clase para que así tenga alguien. Me gustaría terminar con una pregunta, ¿no, Marilu? Sí. La pregunta que hacemos a todos nuestros invitados es que ¿cómo defines la educación? ¿Qué es para ti la educación? Brevemente, tenemos ya muy poquito tiempo. Daniel. Sí, bueno, no, iba a ser malo, te iba a decir la educación, una cosa que escasea mucho en la calle, no era otro tema. Para mí la educación es un esfuerzo por convertir a la gente en personas. Y esto suena duro, pero te lo voy a decir, sin educación somos unas malas bestias. Es decir, hay una cosa que se llama humanización, que consiste en hacerte miembro de una cultura, tener unos valores. Si nos dejaran solos, estaríamos pegándonos puñaladas, quitándole a la gente las cosas que nos gustan. Hay gente que lo hace hasta con educación, ¿no? Entonces, ¿qué es la educación? Dice, claro. Pero yo creo que la educación es un esfuerzo muy grande, que además no creo que haga solo el sistema educativo. Yo creo que la educación la hacen también las madres, los padres, la televisión, el panadero, cuando la gente con la que te cruzas en la calle. Es un proceso, solo que pasa que cuando hablamos de educación normalmente intencionado, por hacernos humanos, es decir, miembros de una comunidad, de una cultura. Eso supone tener unas habilidades mentales y tener unos conocimientos, pero también supone tener unos valores, tener unos hábitos, unas actitudes, unas conductas, ¿no? Entonces yo creo que la educación hay que pensar en ella en términos como que yo diría que es la única salvación que tenemos. O sea, o tenemos educación o nos pegamos bocados en el cuello. O sea, que no hay mucho más, no es muy filosófico, pero me temo así. Yo es que no soy nada rusoniano. He tenido mala suerte. Sabéis que Rousseau decía que todo el mundo es bueno y le faltaba decir ¡ole! ¿No? Pero creo que se equivocaba, o tuvo mucha suerte ese tío. Mi conclusión es que si no hay educación, la gente tiende a no desarrollar sus capacidades intelectuales, etcétera, y a no desarrollar no ya las capacidades, sino los valores más básicos de convivencia, ¿no? Sí, y si pensáramos en eso, a lo mejor abríamos la cabeza más, que no solo meter en la cabeza de la gente rollos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Daniel, como hemos dicho, y muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, eso, os he planchado el guión, que teníais preguntas. Pero yo creo que se ha hablado de todo lo que venía del guión. Nada, un placer. Bueno, además te voy a decir, mira, cuando yo empecé en orientación, Tarifa estaba en el equipo de orientación de VG. Era mía. No, pero solo en aquella fecha Daniel tenía desde Chiclana hasta Tarifa, entrando Benalú, Medina Sidonia. Salía de mi casa como a las 8 menos 20 de la mañana y algunas veces llegaba al día siguiente a las 8 menos 20 de la mañana, que era tremendo. Sí. Menos mal que uno era joven y tenía energía, y además cuando vine aquí había terminado con una novia que tenía y me hacía falta trabajar. Un placer estar con vosotros. Nada, gracias a vosotros. Bueno, pues finalizamos el programa de hoy, como siempre deseándole a todos y a todas una feliz semana. Nos vemos en el próximo programa.